cómo ingresar a la industria náutica. Quédate, que te cuento. Quiero grabar el video, pero hay 3 moladoras al mismo tiempo, barcos vecinos. ¿Cómo hago? Espero que se escuche bien. Si se escuchan ruidos raros mientras estoy hablando, no se asusten. Es que están trabajando en el barco en el que estoy y en los barcos de al lado, o sea, mis vecinos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Candela Herrera, conocida en TikTok como Capitán Candy. Actualmente soy marinera o deckhand de una embarcación Pershing GTX 116 pies y les voy a contar cómo hice para llegar hasta acá, y además la pregunta que más me hacen es ¿cómo ingresar a la industria náutica? Primero les voy a contar cómo fue mi experiencia y cómo fue que llegué a donde estoy hoy en día, y luego les voy a contar ¿qué se necesita en cuanto a titulaciones para poder llegar a alcanzar a uno de los puestos en la industria náutica? Les voy a resumir primero un poco de cómo fue que decidí ingresar a la industria náutica. Yo estaba en Tenerife en el 2022-2023, estaba en un trabajo que como que sí me gustaba, estaba trabajando de niñera, no ganaba muy poco dinero, entonces digo, ¿por qué tengo que estar acá ganando mucho menos de lo que estaba ganando en Argentina? Si podría estar en Argentina, o sea, tengo dos opciones, o volver a Argentina o tratar de buscarme un trabajo mejor para tener una vida y un salario mejor. Empecé a averiguar primero para ser azafata de avión, que era uno de mis sueños de chiquitita, ser tripulante aéreo, pero la verdad es que la escuela me quedaba mucho más lejos que la escuela náutica, y por temas económicos también el primer curso de marinera es mucho más accesible que el primer curso para ser tripulante de aviación. Así que nada, dije bueno, voy a empezar a lo que es el tripulante de embarcaciones. Pero claro, yo cuando recién empiezo a estudiar no tenía ni idea. Yo me imaginaba como que quería ser azafata en barcos, pero hasta ahí nomás. Después empecé a entender que tenés diferentes tipos de embarcaciones. Depende de la embarcación van a ser los puestos laborales que vos tengas. Más adelante lo voy a estar explicando en profundidad, pero a grandes rasgos más o menos para que se den una idea de... No tenía nada de información, tampoco tenía ni contactos ni amigos para preguntarles, che, en tal barco, o si quiero trabajar en un crucero para decir, ¿no? ¿Qué necesito? O si quiero trabajar en un yate privado, ¿qué necesito? O si quiero trabajar, no sé, en un petrolero, ¿qué necesito? No tenía nadie que le pueda preguntar. Una vez que empecé en mi primer curso para ser marinera en Tenerife, poco a poco fui entendiendo los diferentes puestos laborales que tenés, tratar de pensar, bueno, a cuál quiero apuntar. En un principio quería ser marinera de interior, que serían las stewardess, y después me di cuenta de que en realidad eso no era para mí, que a mí lo que me gusta es ser marinera de cubiertas o marinera de sala de máquinas, pero mucho el interior como que no me veía. Sí me gusta cocinar, podría ser chef, pero la verdad es que lo que más me atrae es estar con los cabos, con las defensas en sala de máquinas. No sé, no me pregunten por qué, pero me gusta mucho y realmente lo disfruto. Una vez que tuve los primeros cursos que me exigían para trabajar en una embarcación, que un error mío fue... no sé si error, porque hoy en día gracias a eso estoy donde estoy, pero como les dije que no tenía ni idea, yo empecé a ver qué necesitaba para trabajar en un crucero, porque digo, bueno, como no tengo contactos ni experiencia, quizás en un crucero tengo más oportunidades de entrar. Entonces, ¿qué me exige un crucero? Me exigían 5 cursos, que luego se lo voy a explicar. Esos 5 cursos me habilitaba para trabajar en un crucero. La verdad es que no necesitas esos 5 si querés estar en barcos privados o en yates. Necesitas otros tipos primero, y después, si querés seguir creciendo, yo me iría por otra rama. Si tuviera que empezar de nuevo, no los haría. Pero bueno, igual les voy a explicar los que yo hice. ¿Qué pasa? Yo termino los cursos en abril más o menos y me voy para Ibiza a buscar trabajo. Digo, bueno, en Ibiza hay un montón de embarcaciones, ya había hecho 2 temporadas en Ibiza, voy a mi 3ª temporada, creo que puedo conseguir trabajo porque sé más o menos moverme en la isla. Adivinen qué, spoiler alert, no conseguí trabajo como marinera, sí conseguí trabajo en un hotel 5 estrellas como bartender, que a pesar de que no llegué a conseguir trabajo de lo que yo quería, me sirvió mucho para poder ahorrar y poder hacer cursos luego de la temporada. Entonces, de ahí terminé el trabajo de bartender cuando terminó la temporada en Ibiza y me fui para Valencia. En Valencia seguí estudiando algunos cursos que sí me sirvieron para lo que es la industria náutica, poder llegar a trabajos, y en ese momento ya estaba súper frustrada porque imagínense gastarse sus ahorros
en cursos, invertir plata, tiempo, todo y decir nadie me toma porque no tengo experiencia. Entonces era muy frustrante para todo esto, ya era diciembre, yo había terminado el primer curso que me habilitaba para trabajar en barcos en abril, entonces de abril a diciembre había pasado un montón de tiempo y digo, ¿cómo hago si no tengo contactos para ingresar en esta industria? Ya me estaba quedando sin dinero y yo no quería volver a trabajar en otro de los trabajos como hostess, bartender, niñera. Yo quería empezar a dedicarme lo que sentía que era mi pasión, incluso sin haber tenido mi primer trabajo, pero no sé, lo sentía dentro mío y digo, bueno, tengo que seguir metiéndole a esto, no sé por qué, no me pregunten por qué, pero es lo que mi intuición dice. Ok, una vez que tuve todos los cursos, ¿cómo hice para conseguir mi primer trabajo? Contémonos a diciembre. Yo ya había hecho los cursos en abril, después seguí estudiando, pero los más importantes los había terminado en abril, entonces de abril a diciembre había pasado un montón de tiempo, había mandado un montón de veces mi currículum a embarcaciones y nadie me respondía, ni siquiera me respondía, no es que me decían, bueno, tenés una entrevista y quedaba eliminada, ni siquiera me respondían, era muy frustrante. En diciembre estoy en Valencia, siguiendo con los cursos, capacitándome, porque digo, bueno, más cursos, más chances de que me tomen. No, esto no funciona así. A veces te pueden ayudar más cursos, pero tenés que tener los cursos correctos para que te ayuden. Si no, no. Lo que te importa es tu primera chance. Tu primera chance va a ser lo que te abra las puertas para ingresar en la industria náutica. ¿Qué es lo que yo hice y a mí me sirvió un montón? Utilizar bien las redes sociales. Estamos un montón de tiempo en redes sociales y no sabemos utilizarlas correctamente. ¿Cuál me ayuda muchísimo para conseguir trabajo? Facebook. Amo Facebook, le agradezco mi vida a Facebook, aunque lo uso en realidad solamente para esto. Cargué de tener un perfil profesional, no es tanto capaz como de ocio como mi Instagram, sino Facebook tenerlo más profesional, apuntándolo a lo que quiero conseguir, que es un trabajo en un barco, así que tiene que ser amoldado a eso. Así que te eliminas las fotos en bikini, te eliminas las fotos con tu novio, no. Acá, chombita polo, todo bien profesional, ¿me escuchaste? Y después ingresé a muchos grupos de Facebook, como por ejemplo, como en ese tiempo estaba en España, puse Crew España, Crew en Madrid, Crew en Barcelona, Crew en Ibiza, así, tipo de todos los lugares, tipo muchos grupos de Facebook empecé a entrar. Y una vez que la gente me empezó a aceptar, porque en muchos vos mandás la solicitud, pero después te tienen que aceptar en el grupo, y una vez que me aceptaron, empecé a ver las vacantes de los puestos laborales. Obviamente que en ese momento mandaba mi currículum a todas las vacantes posibles, no discriminaba en nada. Era para chef, mandaba mi currículum para chef. Si era para interior, lo mandaba para interior, para exterior, para lo que sea. No, nena, no funciona así. A ver, puede pasar que tengas suerte de mandar un montón de currículums y alguno te seleccione, pero no pierdas el tiempo. Te voy a contar lo que a mí me sirvió para poder ingresar a mi primera embarcación. Una vez que entré a todos estos grupos de Facebook, y claro, nadie me daba la oportunidad para trabajar, ¿qué hice? Hice psicología inversa. En vez de esperar a que ellos me respondan mis emails, viendo mi currículum, puse mi currículum en Facebook y puse: hola, mi nombre es Candela Herrera. En ese momento tenía 24 años. Puse: tengo 23 años, sé hablar estos idiomas, tengo experiencia laboral en otros ámbitos, como por ejemplo, tuve mi peluquería, bla, 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 bla. Quiero trabajar en la industria náutica, ya tengo mis cursos que me permiten ingresar a la industria, pero la verdad es que nadie me da la oportunidad por no tener experiencia. Si algún barco está interesado, me gustaría tener la oportunidad de trabajar, incluso los primeros días, sin goce de sueldo, para demostrar mis habilidades de que, a pesar que no tengo experiencia, puedo adaptarme rápido y aprender rápido. Y bueno, si alguien está interesado, por favor, contactarme a mi número de teléfono, a mi email o a mensaje privado, porque como lo puse en Facebook, tenía la posibilidad de que me manden a mensaje privado. Chicos, así de tonto como parece, gracias a ese mensaje tuve un montón de mensajes en Facebook, que obviamente que, por ejemplo, de esos 20 mensajes, por ejemplo, que tuve, vos tenés que ser pilla, diríamos en Argentina, de decir: ok, este es fraude, este quiere algo sexual, este puede ser también, ok. De todas esas opciones, hubo
uno que se destacó muchísimo, que fue mi capitán Silvio, que fue mi primer capitán de mi primera embarcación, que fue Kamik. Ese hombre me mandó un mensaje así, diciéndome que ha leído mi mensaje del grupo, que le gusta mi predisposición para trabajar, que él tiene esta oportunidad de trabajo. En ese momento me había dicho de no es un sueldo muy alto, pero a cambio te voy a enseñar a lo que es vivir y trabajar a bordo. Decidí llamarlo. Estuvimos hablando por teléfono. El capitán Silvio me ofreció ir a Kamik por 2 días para ver si a mí me gustaba, si me sentía cómoda en el barco, conocernos, porque claramente después íbamos a tener que vivir juntos y contar un poco más de lo que sería la propuesta en persona. Eso que estás pensando vos, lo pensé yo y lo pensó toda mi familia, obviamente. Pero, como siempre, sigo mi intuición. Mi intuición decía, puede ser que este hombre sea honesto y por lo menos le voy a dar la oportunidad de conocernos en personas y ver que lo que me esté diciendo sea completamente verdad y no sea un engaño. A veces tenés que tener riesgos que asumir y obviamente que aunque tengas miedo, tenés que ir. Si yo no hubiera corrido ese riesgo de ir a conocer al capitán, quizás hubiera tardado un montón de tiempo más en poder ingresar a esta industria. Así que en ese momento estaba en Valencia, el barco estaba en Cartagena, que queda un poco más al sur de España. Me tomé un tren y fui, con mis últimos ahorros, fui. Llegó a Kamik, la verdad es que me enamoré del barco a primera vista. Me quedé 2 días, el capitán Silvio fue muy estricto en un principio de yo estoy buscando esto, no quiero esto, a cambio te voy a dar esto. Perfecto, yo puse mis límites de un principio y dije, voy a ser honesta con lo que pasó esos 2 días que yo fui al barco. Obviamente que como toda mujer siempre estamos cuidándonos la espalda de este hombre quiere algo sexual. Siempre o la mayoría de los casos nos va a pasar eso y las mujeres no van a entender ese sentimiento. Entonces yo dije, bueno, si voy a tomar esta decisión, yo se lo voy a plantear en la mesa el primer día. Yo le dije, mira Silvio, me encanta el barco, me gusta mucho la oportunidad que me estás dando, me gusta mi puesto laboral, me gustan mis responsabilidades, pero te voy a ser honesta, no estoy buscando nada sexual con vos y espero que sea lo mismo de tu parte. A veces suena un poco crudo escucharlo, pero es la verdad. Así que le dije eso y a él le gustó que yo haya sido tan honesta de entrada. Entonces como que ahí dijo, bueno, esta piba es seria, no está para boludeces, qué sé yo. Nos dimos la mano, llegamos a un acuerdo. En ese momento yo me volví para Cartagena porque tenía todas las cosas en Valencia. Me hice mi equipaje y a las 2 semanas me fui a vivir a mi primer barco. Llegué en diciembre, porque era diciembre en Valencia. Antes de Navidad llegué y me terminé quedando en ese mi primer barco. Tuve hasta septiembre del otro año, una cosa así. Les voy a contar la letra chica de este barco. Yo no tenía un sueldo como el que tengo hoy en día. Yo tenía un sueldo muy bajo, muy bajo, que no voy a decir cuánto porque no quiero que hacerlo quedar mal a mi primer capitán, porque la verdad que yo acepté esas condiciones y yo sentía que en vez de estar pagando por una escuela o por más capacitaciones, estaba accediendo a que alguien me dé un salario básico. Además no tengo que pagar alojamiento, no tengo que pagar las comidas. Él me había dado su tarjeta de débito, entonces por ejemplo el gimnasio, mis uñas, todo me lo pagaba él, porque era como el trato que llegamos al principio de que mis cosas básicas él los tenía que pagar y además me daba un sueldo mínimo, pero me servía porque no tenía gastos. Así que dije que sí. Y aparte de eso aprendí muchísimo, pero yo no te puedo explicar lo que aprendí en ese primer barco. Yo no sabía ni conectar una manguera, no sabía cargar el tanque de aguas blancas, no sabía cómo descargar el tanque de aguas negras, no sabía nada. Gracias a ese primer barco aprendí todo. Imagínense de que me he quedado sola en ese barco, incluso fondeada, me he quedado porque no sé, capaz que él se iba durante todo el día y yo me quedaba vigilando el barco. Aprendí a navegar el dinghy, que quien no sabe, el dinghy es una embarcación, en ese barco era fuera borda de 2-3 metros más o menos. Aprendí muchísimo en ese barco y cuando él me vio de que yo estaba lista, un día vino, se sentó y me dijo, Candy, yo creo que es hora de que des un pasito más. Y yo dije, me estás echando. Y él me dijo, no, obviamente que por mí, yo quiero que te quedes mucho más tiempo, pero te veo que ya tenés que
estar buscando otra embarcación para seguir creciendo. Me acuerdo todavía de ese momento que yo estaba como re nostálgica porque ese año se me había pasado volando y yo no me quería ir todavía, pero al mismo tiempo él tenía razón y que ya estaba lista para seguir creciendo, porque en muchos casos te pasa que vos estás en un barco y al principio obviamente incorporás un montón de conocimientos, pero después te das cuenta que ya no puedes seguir avanzando en ese barco y para avanzar tenés que cambiar. Obviamente que sentí miedo a la incertidumbre de decir estoy haciendo lo correcto, pero en la comodidad nunca vas a crecer. Y yo en ese barco estaba muy cómoda. ¿Saben lo que hizo el capitán? Me ayudó a redactar mi primer CV náutico real, porque ahí sí ya tenía la experiencia de mi primer barco. Y me dijo, vamos a hacer así. Volví a hacer lo que hiciste en Facebook, de poner tu currículum y decir que todavía sos nueva, por así decirlo, pero que tenés una experiencia. Y pone mi número de contacto para que en caso de que quieran avalar tu experiencia, me llamen. Y vamos a ver qué pasa. Si tenés una oportunidad mejor, te vas, y si no, te seguís quedando más tiempo acá en Camic. Qué bueno. A ver, vamos a hacerlo. Hice eso, mi currículum de nuevo, lo subí a Facebook y me volvieron a contactar capitanes, que ahí fue como diferente ya los capitanes que se empezaron a contactar conmigo, porque ya era como un nivel un poquito más pro. No es que estaban buscando a alguien completamente sin experiencia como me pasaba antes y me ofrecían nada de sueldo. Ahí me contacta mi segundo barco, que fue un super yate de 42 metros. Estaba en Mallorca, así que decidí tener la entrevista. Me fui desde Ibiza a Mallorca, me tomé un vuelo, tuve la entrevista y el capitán del superyate llamó a mi primer capitán para ver si mi experiencia era correcta y que le dé una devolución mía de cómo trabajo y cómo soy como persona. Tuve la entrevista laboral y quedé. Esto fue un viernes y el lunes ya estaba viajando con todas mis cosas desde Ibiza a Mallorca, saltando de mi primer barco al segundo barco. El segundo barco igual duró poco porque yo estaba cubriendo la baja de una marinera que había renunciado y hasta que termine la temporada era la vacante laboral de ese momento. Me habían ofrecido quedarme en invierno un tiempito más, pero yo quería seguir navegando porque digo, yo recién empiezo en esta industria, quiero seguir navegando, no quiero estar en una marina. Así que de ahí empecé de vuelta en Facebook, pero esta vez volví a lo primero que estaba haciendo, de buscar ofertas laborales y mandar un montón mi currículum. Ahí consigo otro capitán que se contacta conmigo para irme a Miami. Yo en ese momento justo me estaba tramitando la visa. Digo, ya que quiero hacer la temporada en el Caribe, una amiga me advertía, si quieres hacer la temporada en el Caribe necesitas la visa. Cuando fui a la embajada fue mucho más sencillo tener la B1, B2, porque cuando mostrás un contrato laboral que viene de Miami o de Estados Unidos es mucho más sencillo que tener la visa, y sobre todo si tenés los papeles náuticos que demuestran que sos tripulante. Entonces me dieron no solo que B1, B2, sino que también C1, que es para tripulantes. Dicho esto, terminé el contrato con mi segundo barco. Tuve 3 semanas de vacaciones que aproveché para hacer unos trámites que tenía que hacer en tierra firme porque nunca estaba en tierra firme. Fui desde España hasta Miami. En Miami estuve trabajando en un catamarán de 23, 24 metros. Fue mi primer charter. Bueno, me sirvió muchísimo. Tuve, la verdad que una expansión de conocimientos y experiencia increíble. Agradezco todo lo que pasó, pero no continuaría en ese barco. Así que una vez que terminó mi contrato, decidí no renovar contrato y me fui para Argentina porque hacía mucho tiempo que no visitaba a mi familia. Así que dije, bueno, voy a ir a Argentina, mientras tanto voy a mandar currículums y algo tiene que aparecer. Fui a Argentina. Para todo esto pasaron como 2 años de mi primer barco, o año y medio más o menos. Me fui para Argentina, empecé a renovar de vuelta mi currículum, porque acuérdense que cada vez que tenés un nuevo barco tenés que actualizar tu currículum con tu nueva experiencia laboral y también las recomendaciones de los capitanes o primer oficial o propietarios. Es muy importante en los currículum. Ahí en Argentina empecé a mandar mi currículum y se contacta luego de una semana, 10 días más o menos, el capitán actual del barco en el que estoy ahora y me ofrece venirme a trabajar a Arabia Saudí. Al principio estaba súper contenta y dije, sí, es lo que estoy buscando, me encanta el puesto laboral, porque ¿qué pasó? A mí en el medio me han ofrecido trabajos como stewardess y yo decía, no, me tiene que salir de marinera. Pero ¿qué pasa?
quieras o no, para las mujeres es un poquito más complicado estar en cubierta porque como que no confían tanto en nosotras. Vamos a ser honestos, son pocos los barcos que se animan a tener mujeres, porque claro, imagínate, ven a una mujer que se hace las uñas, que se arregla el pelo, que se maquilla, qué sé yo, te va a decir, esta no agarra un cabo, pero ni de casualidad, esta no sabe hacer un nudo, o si la meto en sala de máquinas se larga a llorar, ¿entendés? Y entiendo ese preconcepto que tienen de nosotras, pero bueno, me gusta romper con esas barreras de decir, las chicas con las uñas bonitas también podemos estar en sala de máquinas. Y amo, me encanta estar en sala de máquinas, me encanta. Puedo estar todo el día en sala de máquinas, pero no haciendo cabinas de clientes. A ver, si lo tengo que hacer una vez cada tanto, lo hago, pero no quiero que sea mi responsabilidad. Al principio yo estaba súper contenta, pero cuando empecé a contarlo a mi familia, la verdad que nadie me decía felicitaciones, porque él estaba diciendo que me estaba yendo a Arabia Saudí. Pero bueno, esa es una historia aparte. Básicamente haciendo lo que siempre hice, seguir mi intuición. Mi intuición decía, no sé por qué, pero tenés que ir. Y gracias a eso, hoy estoy donde estoy. Estoy en Líbano, he estado con el mismo barco Turquía, Egipto, Jeddah, que es Arabia Saudí. Ahora estoy en Líbano y continuamos con el itinerario. Hoy estoy donde estoy gracias a seguir a mi intuición. Lo que todos quieren saber, ¿qué cursos necesito para ingresar al mundo marítimo? Por favor, agarra un papel que te voy a explicar. Lo voy a explicar una vez, por eso estoy haciendo este video en YouTube, porque no sé cuántas veces lo he explicado cuáles cursos necesitas hacer o con cuáles puedes ingresar a la industria náutica. Así que te lo voy a explicar ahora. El primer curso que necesitas es el STCW, que sería el curso de formación básica marítima. Te permite ingresar a cualquier embarcación. Con el STCW es lo básico, lo más básico que te van a exigir en cualquier tipo de embarcación, sin discriminar cualquier tipo, desde privada hasta un crucero a un ferry, te lo van a pedir. ¿Por qué? Porque en ese curso de formación básica marítima te van a enseñar en 4 módulos primordiales en el mundo náutico, como por ejemplo, 1, cómo evacuar embarcación en caso de, por ejemplo, no sé, chocas con la embarcación, bueno, tenés que abandonarla. Cómo prepararte y cómo evacuar la embarcación. Cómo extinguir fuego, por ejemplo, es otro de los módulos. Eso depende de la escuela náutica, es cómo te lo van a apuntar. Nosotros tenemos una parte práctica también que fuimos a un cuartel de bomberos, pero tengo entendido que las escuelas te llevan a un cuartel de bomberos. Para nosotros estuvo muy buena esa experiencia porque fue como mucho más real. Después obviamente que tenés un módulo de nomenclatura básica de lo que es el mundo marítimo. En el mundo náutico necesitas hablar con la terminología correcta, así que uno de los módulos es la nomenclatura básica del mundo marítimo porque nada, te lo exigen. Y así como tenés partes teóricas, tenés las partes prácticas, así que algunos de los módulos son solamente teóricos y otros prácticos. Con ese primer curso va a ser más que suficiente para entender si te gusta o no te gusta el mundo náutico. Una vez que tenés el STCW vas a poder sacar tu libreta marítima. Tu libreta marítima te la van a exigir sí o sí en la mayoría de las embarcaciones, porque en la libreta marítima te van a estampar cuando vos abordás o desembarcás una embarcación y además ahí se ve reflejada tu real experiencia náutica. Cada barco te lo tiene que sellar, por ejemplo, o la compañía o el capitán o el primer oficial, pero te lo tienen que rellenar porque ahí se ve reflejado realmente cuál fue tu experiencia en esta industria. Y una vez que tenés tu curso de formación básica en seguridad marítima, que sería el STCW, y tenés tu libreta marítima, vas a necesitar sí o sí el Engine One. Es un certificado médico marítimo que te lo vas a tener que hacer en lugares específicos. Tenés que averiguar en la zona en la que estás. Por ejemplo, en Argentina no sabría decírtelo dónde lo podés hacer. En España tenés varios centros médicos marítimos, por ejemplo, en Tenerife, en Barcelona, en Valencia, en Madrid me parece que también. En Ibiza tenés, pero se me hizo imposible conseguir un turno. Estaba en Ibiza y me tuve que ir hasta Tenerife para poder hacer el certificado. Así que vas a tener que averiguar en internet, pones certificado médico marítimo y buscas cerca de donde vos estás, sacás una cita porque la mayoría de los lugares son con cita previa. Vas con tu análisis de sangre y de orina y te hacen unas pruebas, creo que también era de visión, de audición, y te ponen de que vos estás apto para trabajar en el mundo marítimo. Te dan tu certificado y ya está. Con esas 3 cosas en orden, STCW,
libreta marítima, certificado médico marítimo. Con esas 3 cosas, aunque parece súper básico, es lo que primero necesitas para empezar a enviar tu currículum. Porque si vos no tenés ninguna de esas 3, vas a enviar tu currículum y te van a preguntar por, bueno, ¿tenés el curso? No. Bueno, ¿tenés la libreta? No. ¿Tenés el certificado médico? Te van a decir, flaco, no tenés nada. Así que sí o sí lo tenés que hacer, son las 3 cosas más básicas. Después, una vez que tenés tu primer piecito con esas 3 cosas, vas a pensar a qué puesto laboral vas a apuntar. Por ejemplo, si querés ser chef, vas a necesitar certificados que te demuestren que sos chef. Seguridad e higiene, cosas que te sumen para tu puesto laboral. ¿Me explico? Si querés trabajar en el interior, como stewardess, cursos que te enseñan lo que es decoración. Para ser marinera de cubierta, como la posición en la que yo estoy ocupando, te recomiendo hacer cursos que serían como licencias náuticas, ya que si sos marinero tenés que hacer uso de los tenders, que son los barquitos de emergencia que tenemos para trasladarnos, por ejemplo, desde el barco hasta la marina, o para trasladar guests. Depende del tamaño del barco, van a ser el tamaño del tender que tengan la embarcación, así que depende de eso van a ser las licencias que te exigen. Por ejemplo, yo tengo para navegar hasta 7 metros de eslora, también tengo la licencia de jet ski, que también te la recomiendo porque la mayoría de los barcos tienen jet ski, y si sos marinero necesitas, por ejemplo, irle a cargar nafta al jet ski o enseñarle a los clientes cómo utilizarla, así que está bueno tener la licencia que te avale que sabes conducir. Después, por ejemplo, si querés ser capitán, necesitas licencias para poder llegar a navegar embarcaciones, que eso va a depender de cuántos metros de eslora, depende del país, pero te van a exigir dependiendo de cuántos metros de eslora o de cuántas millas puedes alcanzar hasta que llegas a ilimitadas millas. Pero depende del país en el que te encontrás, van a ser las licencias que te exigen. Yo siempre recomiendo de la RIA. Esas son las licencias que más te avalen internacionalmente, que son las de Inglaterra. Para mí es lo mejor que puedes hacer. No gastes ni tiempo ni plata en licencias españolas o argentinas. Anda directamente por las británicas, que son las que te avalan en casi todo el mundo. Y siguiendo con las especificaciones, si querés ser ingeniero, vas a necesitar cursos de ingeniería o algo que demuestre que sos ingeniero. Si querés ser personal trainer en embarcaciones, vas a necesitar titulaciones que demuestren que sos personal trainer. Y así con cada puesto laboral al que quieras alcanzar, depende al que quieras, van a ser los requisitos que te exijan. Pero te recuerdo, los más importantes van a ser el STCW, que sería el curso de formación básica marítima, libreta marítima y el certificado médico marítimo. Con esas 3 cosas ya podrías empezar a mandar tu currículum. Y hablando de currículum, obviamente que es muy importante tener un buen currículum, que si quieren que les explique cómo hacer un buen currículum marítimo, díganme en los comentarios y le haré otro nuevo video para este canal. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo súper agradezco por escucharme, y si te generé algún tipo de duda, escribilo en los comentarios y capaz que me dan iniciativa a hacer otro video explicando y evacuando sus dudas. ¡Mua!